Fernando, ¿puedes Sí, probar muy buenas canal tardes. de inglés de interpretación, por favor? Bueno, vamos a dar inicio a la jornada Ok, muy bien. de la tarde Gracias. con 4 expositores de primer nivel, ¿no? Antes de empezar, deseo que recuerden que un agente inmobiliario exitoso nunca deja de capacitarse. Y ser agente inmobiliario de éxito no es un trabajo, es una pasión. Terminamos la jornada de la mañana con un video de un ballet folclórico. Deseo agradecer a PROM Perú que permanentemente nos está apoyando en nuestros eventos. Bueno, un momento esperado por muchos de nosotros. Voy a presentar a un conferencista internacional a nivel de exposiciones de México, España, Portugal, Chile, Colombia, por supuesto Perú. Siempre con temas de superación personal, liderazgo, ventas orientadas al sector inmobiliario. Autor de varios libros de mucho éxito como El agente inmobiliario perfecto, consejos que valen oro, las exclusivas, en fin. Ya se deben imaginar a quién me refiero. Nos vamos a México, a la Ciudad de México, y con ustedes dejo a Pedro Trueba. Adelante, Pedro. Paul, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar con todos los amigos peruanos y de otros países que nos acompañan para dar esta presentación que se llama BI, básico y elemental. Así le puse como título, como lo están viendo ustedes. Y yo les quisiera anticipar que pues, es un juego de palabras, de idiomas incluso, porque ya lo van a ver en este momento, y de pensamientos. ¿Sí? Entonces, traté de hacer algo que pudiera coincidir con las épocas que estamos viviendo y para un evento tan importante como es este, de COIPRI y SILA 2020, donde se dan cita muchísimos inmobiliarios profesionales como todos los asistentes, todos los amigos que puedan estar escuchando esta plática. La misma yo les diría que no es de herramientas para hacer el negocio inmobiliario, no se trata de tecnología, va a haber gente, va a haber otros expositores que seguramente van a hablar sobre estos temas de forma muy importante, ¿sí? Tampoco se trata de la economía, tampoco se trata acerca de la situación económica, ni de las pandemias, ni de nada de eso, ni de recetas de cómo hacerle con este negocio. Esta presentación se trata de ti como persona, y yo quisiera que es un momento que usemos para meditar inicialmente, pero que lo continuemos posteriormente para poder llevar a cabo una serie de ideas que son esenciales para poder hacerla. ¿Sí? Hoy en día, como les digo, las pláticas que van a tener después son con excelentes conferencistas, como he visto que hay en los paneles y en el programa que me facilitaron para todos ustedes, y creo que van a ser de mucho interés para todos. Pero esta, como les digo, va para ustedes. Entonces yo le voy a pedir a Will que corra un video muy cortito y empezamos. To be or not to be? That is the question. Esa es la pregunta. To be or not to be. ¿Sí? Ser o no ser. Y esto que vamos a tratar hoy se trata de pensar en nosotros un poco, de si somos o no somos. Y yo les diría que viene un futuro, de alguna forma, que tenemos que afrontar.
Y yo les diría que el futuro, según Joaquín Lorente, un escritor español, el futuro es el tiempo que nos queda para hacer lo que no habíamos hecho antes. Y que después de esta meditación que cada quien haga, de esta introspección que cada quien haga, podemos hacer que nuestras cosas cambien, no con herramientas, no con una serie de cosas, sino desde nosotros mismos, desde nuestro propio ser. Entonces, también hablando del escritor que les acabo de mencionar, Joaquín Lorente, dice que pensar es llevar al cerebro a dar un paseo para que descubra nuevos paisajes. Entonces, con estas ideas que les voy a exponer y que a algunos a lo mejor no les gustan porque pueden estar afectándose por de alguna forma, no coincidir en ser o no ser, y puedan tomar una definición diferente o una decisión diferente. Pero eso no está mal. To be or not to be, como todos sabemos, viene de una obra de William Shakespeare que se llama Hamlet, y llega un momento en donde se hace el protagonista esa pregunta, que yo quiero que hoy en día te hagas tú. Quiero que te hagas esa pregunta de si eres o no eres asesor inmobiliario. Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿Y por qué te digo esto? Adelante, por favor, Will. Te lo digo porque muchas veces nosotros pensamos que somos asesores inmobiliarios. Sin embargo, simplemente con decir que eres asesor inmobiliario, no te convierte en asesor inmobiliario. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo en la calle. Y tienes que probarlo con tus clientes. Y tienes que probarlo con tu equipo. Y tienes que probarlo con tu familia. Con todo el mundo que te rodea, tienes que probar que en realidad eres un asesor inmobiliario, ¿sí? Entonces yo también te menciono aquí en esta lámina que no es difícil ser asesor inmobiliario si en realidad eres asesor inmobiliario. Y como decía mi buen amigo Paul Casanova hace rato, esto es bien importante, la capacitación, pero esta es una pasión que traen las personas que son asesores inmobiliarios. Y los que son asesores inmobiliarios pasan por encima de muchas cosas y de muchos retos y de muchos tiempos como los que hemos estado viviendo de alguna forma. Pero eso no obsta para que podamos seguir saliendo adelante. Entonces, ¿eres o no eres asesor inmobiliario? Yo te diría que si en realidad eres y lo traes en el corazón, lo traes en ti y te apasiona lo que haces, sí eres un asesor inmobiliario. Y la idea no es que de aquí se arrepienta nadie y diga yo no soy asesor inmobiliario, sino la idea es que salgan muchos diciendo yo sí soy un asesor inmobiliario y refuercen todas esas cosas que se requieren para ser asesor inmobiliario. Adelante, Will. Vamos a ver la siguiente lámina que nos va a ir aclarando un poquito este tipo de cuestiones. Los asesores inmobiliarios exitosos, de alguna forma, tienen una actitud que los lleva a ser exitosos. Tienen una serie de conocimientos y de emprendimientos que los llevan a ser exitosos. Pero muchas veces vemos que este es un 20% nada más del grupo que conocemos en realidad. Si tú te manejas en un grupo de asesores inmobiliarios, en una oficina, en una asociación, etcétera, verás que pues sí hay unos que están destinados al éxito y a veces decimos, es que tiene suerte, es que les fue bien. Y yo te diría que estas personas que les va muy bien, en realidad es porque hacen una serie de cosas y tienen las fortalezas y las habilidades que a veces el 80% no ejecuta y no hace. Entonces, ese 80-20 es muy real. Esos asesores sin éxito tienen una actitud miedosa, tienen una actitud de desidia, tienen una actitud de flojera y entonces el dinero no entra a la bolsa, ¿sí? ¿Tú de cuál eres? ¿De ese 20 o de ese 80%? Adelante, Will. Esto es un post que vi por ahí en Facebook algún día y mencionaba que es fácil ser asesor inmobiliario, yo creo que lo habrán visto todos ustedes.
si en realidad sabes algo de urbanismo, algo de evaluación, algo de derecho, algo de finanzas, algo de administración, psicología, ingeniería, política, economía, historia, matemáticas, ortografía. Hoy la ortografía a veces es importantísima. Cuando ponemos en un contrato a veces una serie de cosas y a veces los apellidos de nuestros clientes se nos olvidan si son con V o B o con C o con S y lo ponemos mal. Qué grave, qué triste. O las matemáticas, ¿no? O el arte y la lógica. Y ves que no tenemos lógica para actuar como actuamos, ¿no? Estadística, ventas, fotografía. Hoy en día la fotografía, las imágenes son esenciales porque es marketing. Todo lo que hagamos con con las imágenes de las propiedades, con nuestra propia imagen, es marketing. Y si no lo hacemos bien, pues estamos yendo en contra. Contabilidad también, tecnología, bueno, por supuesto que hoy en día es importantísimo y pues los impuestos, los proyectos, la tecnología, los negocios, los idiomas, en fin, una serie de cosas. Pero todo esto, todo lo que ves aquí, depende de tu actitud. Porque si tú no estás dispuesto a saber cómo evaluar bien un inmueble y lo haces de una forma improvisada, o no estás dispuesto a cuidar bien tu imagen en relación a tus escritos, en relación a tu publicidad, en relación a todo lo que haces, pues eso va a ir en contra. Va a venir un conferencista, creo que es este día posterior a esta hora, que alguna vez coincidimos en un evento y él habla mucho de tecnología, es un joven muy tecnológico, la verdad, y él decía que, me acuerdo mucho, no sé si hoy lo repita, que el tema hoy en día se resuelve con $14.95 de dólar, ¿sí? Porque es lo que cuesta un Zoom. Y teniendo un Zoom te puedes comunicar con tus clientes y ser presencial y ser muy activo con todos los clientes, porque si no se convierte en muy difícil. Y yo le respondía de alguna forma en esta plática que tuvimos que sí, que desgraciadamente yo pensaba que los 14.95 eran importantes, pero la actitud de las personas es todavía más importante. Y esa no tiene precio. Ni 14.95, ni 149, ni $1,400, ni $14,000, ni lo que quieras. Si tú no tienes actitud, tú no vas a resolver tu situación inmobiliaria de una forma favorable. ¿Sí? Entonces, sí, con una tecnología de 14.95 que cuesta un Zoom, puedes avanzar grande, ¿sí? Y seguramente él lo va a mencionar al rato. Y tiene razón, ¿eh? Pero hay que tener la actitud suficiente para poder lograr esa actitud y esa presencia con los clientes. Adelante, Will, si eres tan amable. Yo te diría que hay 3 cosas desde mi punto de vista, 3 cosas, 3, te lo repito, por si algún día nos vemos, veamos que son 3 cosas que son importantísimas y que de esas 3 cosas depende el gran éxito de un asesor inmobiliario. Son 3 cosas que tienes que conocer perfectamente. No es tan difícil saberlo. Si dominas estas 3 cosas que de ti dependen, ya la hiciste en el negocio inmobiliario. Pasemos a la siguiente, por favor. El primero, punto número 1, conocerte a ti mismo. Parece mentira, a lo mejor dirán, bueno, Pedro, ¿de qué se trata el asunto, no? Sí, conocerte a ti mismo. ¿Te conoces bien? ¿Te conoces como persona? ¿Te conoces como profesional? Este es el gran secreto del éxito. No, recuerda lo que te mencionaba en las láminas al principio, no por decir que eres asesor inmobiliario, te convierte en asesor inmobiliario. ¿Tienes las características de lo que es un asesor inmobiliario? ¿Tienes esas características? ¿Cuál es tu por qué? Lo vamos a ver al rato. ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué estás en el negocio inmobiliario? ¿Para qué estás aquí? ¿Qué te motiva? ¿Qué te apasiona en realidad de esto? ¿Te apasiona o solamente vas buscando dinero? Son 2 cosas muy diferentes. Entonces yo te diría que
Este es el primer punto, conocerte a ti mismo. Vamos a ver despuesito todas las características que debe tener un asesor inmobiliario de forma personal y de forma profesional. Adelante. Segundo factor, ya con este vamos en dos, ¿eh? Primero, conocerte a ti mismo. Luego, conocer tu actividad. ¿Realmente conoces tu actividad a fondo? Si piensas que tu negocio es vender inmuebles, los que estén pensando en esto, discúlpenme, pero están equivocados. Tu negocio no, el negocio inmobiliario no es un negocio de inmuebles, es un negocio de personas. Los inmuebles están en medio. Los inmuebles pueden comprarse, venderse, rentarse, etcétera. Pero si tú realizas tu negocio solamente basado en inmuebles o en personas que quieren comprar y vender, no estás atendiendo correctamente a tu negocio inmobiliario. ¿Sí? Vamos a ver a continuación cuáles son las características de los asesores inmobiliarios, las fortalezas de los asesores inmobiliarios exitosos. ¿Sí? Adelante, por favor. Y aquí te pediría eso, mira, muy bien, Will. Will ya me ubica perfectamente y sabemos qué es lo que necesitamos. Las fortalezas del asesor inmobiliario. Estoy dividiéndolas en personales y profesionales. ¿Sí? Las personales obviamente son adquiridas por nacimiento o educación. ¿Sí? Y aquí podemos hablar de asesores inmobiliarios con optimismo, emprendedores, por ejemplo. ¿Sí? Son asesores inmobiliarios. Y déjenme que ponga mis lentes, porque si no, de todas formas está bien. Tienen audacia, tienen responsabilidad, tienen lealtad, carisma, respeto, disponibilidad, facilidad, relacionarse con asertividad, paciencia, automotivación, salud, solidaridad, compromiso, vocación de servicio. Paul, lo que él me mencionaba, pasión, pasión por lo que haces. Y una más que voy a agregar en este momento, porque hoy en la mañana le contaba a Paul que estaba en mi oficina y llegó un cliente que quería vender un apartamento. Y resultó que el cliente era peruano. Dije, qué casualidad, hoy voy a tener la suerte de saludar a muchos amigos peruanos. Y era peruano, de Lima. Y entonces empezamos a platicar de qué quería él encontrar en nosotros, porque nosotros no le vendemos todo lo que nosotros hacemos, sino le preguntamos al cliente qué esperaría de nosotros. Y él, la primera palabra que me dijo es que me den confianza. Es lo que me dijo, ¿eh? Que me den confianza. Y entonces me fui por todo el caminito para que yo le pudiera generar confianza a esta persona y al final me dijo, mándeme el contrato, lo voy a revisar y lo firmamos el viernes, que es mañana. Entonces, agréguenle aquí esa fortaleza de poder generar confianza. Y les voy a decir una cosa, los que van por dinero no generan confianza, generan desconfianza. ¿Sí? Entonces, las profesionales, ¿qué serían las fortalezas profesionales de un asesor inmobiliario? Adquiridas durante la vida profesional a través de experiencia, conocimientos legales, fiscales. Ahí interviene la capacitación que mencionaba Paul hace ratito también, que es imprescindible, es impresionantemente necesaria. Primero tienes que tener perfil, y si tienes el perfil y en realidad te capacitas bien, seguramente serás una bomba como asesor inmobiliario. Serás un asesor inmobiliario de esos que las personas dirán, ¡wow! ¡Qué asesor inmobiliario! ¡Qué asesora inmobiliaria me está atendiendo! No eres uno del montón, porque si eres uno del montón, ni quién se acuerde de ti. Entonces, tienes que adquirir toda esa experiencia en técnicas de ventas, en marketing, en contabilidad, procesos notariales, idiomas, buenas prácticas en las actividades, cultura general, etcétera. Y todo lo que mencionábamos en aquel post que salió en redes sociales hace algún tiempo. Adelante, por favor. Y vamos a ver aquí cuáles son las debilidades del asesor inmobiliario, que son las contras de lo que hemos estado hablando. Si eres muy tímido, si eres irresponsable. Yo sé que es difícil que alguien admita que es irresponsable, pero si quieres triunfar en la vida, tienes que poner en claro cuáles son tus fortalezas
¿Y cuáles son tus debilidades? ¿Sí? Y una debilidad muy grande a veces es, y en estos momentos se puede dar, una depresión, porque hay mucha gente que está pasando por un mal rato de su vida. Todos estamos pasando por malos ratos de nuestra vida, pero hay unos mucho más que otros, ¿no? Entonces debemos tener las fortalezas necesarias para esto. La depresión no te ayuda. La salud deficiente, ya sea de nacimiento, adquirida después. El pesimismo, difícil trato con las personas. Es el clásico conflictivo que con nadie se lleva bien y no se da cuenta, ¿sí? Todos están mal. Entonces, sin compromiso, o eres mediocre, eres conflictivo, eres agresivo, sin tiempo disponible. Esas personas que están en este negocio inmobiliario como hobby, que lo han tomado como hobby, no lo toman como una verdadera profesión, pues es una gran debilidad para ellos. ¿Sí? La impaciencia, no tener resistencia a la frustración, etcétera. Hoy en día, pues hay muchos que por no tener esta resistencia, pues están saliendo del negocio inmobiliario. Yo espero que no sea tu caso, sino que hoy en día necesitamos asesores que le entren a todo, que sean valientes, que tengan coraje, como tú, pues. Y profesionales, hablando del ámbito profesional, tus debilidades podrían ser la inexperiencia en temas legales, obviamente contables, ventas, negociación, tecnología, marketing. Tomar tu actividad como pasatiempo, pues. Si lo tomas esto como pasatiempo y le dedicas unas 4 o 5 horitas al día, estás equivocado. Yo te diría que estás equivocado o equivocada. Es un negocio que te tiene que absorber y te tiene que encantar que te absorba todo el tiempo, ¿sí? Y por último, bueno, hay unas muchísimo más si piensas como empleado. Pensar como empleado es diferente a pensar como un empresario, y los inmobiliarios tenemos esa gran capacidad de ser nuestros propios jefes. Es un negocio maravilloso, no dependes de nadie. Entonces, compórtate como si fueras un empresario, porque este negocio tan rentable depende de ti. Adelante, por favor, Will. Y entonces tienes que enfrentarte a ti mismo de una manera sincera y saber si el mundo inmobiliario es para ti. Esto es lo que te propongo que hagas este fin de semana y los días subsecuentes, no en este momento, sino que te lleves algunas ideas de esta presentación y medites si en realidad sí es tu negocio o no es tu negocio este. No es cuestión de tomar cursos y pensar que ya eres asesor inmobiliario. Eso no resuelve mucho las cosas. ¿Podrías vivir con alguien que te engaña todos los días? Es una pregunta que te hago. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo puedes vivir contigo mismo si te engañas todos los días y te prometes y te propones y no haces cosas? Eso es equivalente a vivir con alguien que te engaña todos los días y está en tu misma persona. Entonces, ten cuidado de eso, por favor, y dedícate a tomar las decisiones y a hacer una introspección sincera de ti, y yo estoy seguro que vas a tomar las decisiones correctas en la vida. Adelante, por favor. Y aquí viene otra lámina interesante donde dice que si eres un león, digamos en los negocios, etcétera, eres el rey de la selva. Y si eres un gato, nunca te convertirás en león ni serás el rey de la selva, aunque tengas una alta autoestima. Esto no quiere decir que menosprecie yo a los distintos felinos y que el rey sea el león, y que puede ser un gato, un animal muy competitivo en tu mundo, pero sabiendo que no eres el que va a comerse al mundo entero. Si te conoces bien tus fortalezas y debilidades y sabes de lo que eres capaz y cuáles son tus limitantes, puedes tener los resultados espectaculares, ya sea como león o como gato, eso no importa, pero tienes que autogestionarte correctamente. Primero conocerte y luego autogestionarte. Y yo te diría que en este punto muchas personas se engañan pensando que son mucho más de lo que son, y que entonces no hacen los esfuerzos necesarios y viven engañadas toda la vida, sin que en realidad sean ni una cosa ni otra. ¿Sale? Adelante, por favor. El tercer punto, ya vimos el primero, conocerte como persona y saber tus fortalezas personales.
El segundo es conocer tu trabajo. Si conoces en qué consiste tu trabajo y sabes cómo manejarte en tu trabajo, que lo vamos a ver ahorita en estas láminas. El tercero es saber cómo autogestionarse. Y yo les diría a ustedes que los asesores independientes o de cualquier empresa se empoderan cuando hay este sistema de autogestión de personal, ¿sí? Entonces están empoderados y los empoderan los mismos líderes para que activamente tomen decisiones de las actividades que realizarán y ejecutarán el trabajo con la finalidad de cumplir los objetivos personales y del equipo, si ese es el caso. Y si tú eres solo, pues tú tomas tus decisiones, pero tienes que ejecutar de acuerdo a tus objetivos. ¿O no tienes objetivos? ¿No tienes una visión de dónde quieres llegar? Yo te diría que estos asesores siempre van un paso adelante. Siempre, no los tienes que andar acarreando, como decimos en México, no los tienes que estar empujando para que hagan las cosas. El saber autogestionarte de acuerdo a tus capacidades como persona y en tu trabajo te lleva a otro nivel. Si tú sabes que eres muy agradable, muy carismático, por ejemplo, y sabes los temas inmobiliarios que hay que saber, puedes llegar a grandes alturas si te sabes autogestionar sin sobrepasarte en lo que eres, ¿sí? Entonces, esta autogestión es importante saber que es tomar ciertas decisiones y luego llevarlas a la acción para cumplir tus objetivos. Eso es autogestionarte, ¿sí? Y a veces esas personas se salen de las reglas de estándares que fijan algunas oficinas sin que esto sin que afecte al grupo en general. Se salen a veces un poquito, pero saben hasta dónde pueden llegar y cómo se pueden manejar, porque saben que el grupo estará pendiente de ellos. Adelante, por favor. La ejecución del trabajo. Al gestionarte, yo te diría que el trabajo, ¿cómo debe ser? Al gestionar las personas, ¿qué hacer para convertirlos en clientes? Este trabajo no empieza cuando una persona quiere vender un inmueble. Este trabajo empieza antes. Este trabajo empieza por conocer personas, tratarlas, manejarlas, gestionarlas y luego convertirlas en clientes. Y ya que las conviertes en clientes, entonces sí haces la operación inmobiliaria. ¿Sí? Pero si tú esperas nada más a que aparezcan clientes de la nada, no van a aparecer, o van a aparecer, pero muy poquitos. Luego, exclusivar es otra ejecución ya del trabajo, porque exclusivar es la palabra mágica que yo les diría que funciona en este negocio, ¿sí? Tienes que saber acerca de qué inmuebles sí meter y cuáles no, qué actividades y qué conocimiento para firmar un contrato, qué temas legales, qué contratos, qué dicen los contratos, cuál es el alcance de los contratos y de evaluación de inmuebles. Es el talón de Aquiles de los asesores inmobiliarios. ¿Dominas bien el arte de evaluar un inmueble, de hacer un estudio de mercado comparativo? Esto ya es saber cómo manejar el trabajo y cómo autogestionarte en todas estas actividades, ¿correcto? Y luego la publicidad. ¿Cómo redactas tus anuncios? ¿Cuáles son las imágenes que tomas de tus anuncios? Checar dónde y cómo, qué medios son más efectivos para publicitar esto. ¿Cómo es la recepción de tus llamadas? ¿Cómo haces las citas con tus clientes? Hoy en día ya tienes protocolos de actuación para mostrar inmuebles, para no crear conflicto con tus clientes por si tienen miedo de enfrentarse a la calle, digamos, o todavía no tienes protocolos. Es momento ya de moverte, creo que todos debemos tener protocolos. Y en las citas, pues, ¿cuáles son las mejores prácticas, no? No es el momento en este momento de ver cuáles son las mejores prácticas para una cita, ni cómo poder mostrar un inmueble, ni qué hacer en la cita. Pero tienes tú ya que dominar todas esas aristas que conviven con tu trabajo hoy en día, ¿sí? ¿Cómo es el manejo de llaves de las propiedades? ¿Es seguro? ¿No es seguro? Hay problemas entre asesores por el manejo de las llaves y las ofertas. Es un trabajo en equipo, pues. Las propuestas de compra o propuestas de renta. ¿Cómo se la pasas a los clientes? ¿Por teléfono así simplemente?
o lo visitas y le dices, mire, me hicieron una propuesta y tienes que hablar con ellos y convencerlos de que algo les conviene y otras cosas no. No se trata de venderles a tus clientes una propiedad, se trata de asesorarlos para que tomen buenas decisiones. Aquel que quiere venderle a la fuerza a un cliente una propiedad que tiene en cartera no es un buen asesor. Un buen asesor tiene que asesorar al cliente para que éste tome buenas ideas. Adelante, por favor. Y también tienes que saber negociar cómo funciona entre asesores. No discutir, no usar, sino cooperar. Hay veces que usamos a otros asesores o a otras inmobiliarias para que nuestras propuestas pasen antes que las demás. ¿Sí? Aquí tenemos que estar muy conscientes de lo que es un trabajo en equipo, tanto dentro de nuestro equipo como hacia afuera de nuestro equipo. Entonces, la palabra mágica aquí es cooperar. Son equipo, no contrarios. Y las ofertas o las propuestas de compra es la situación donde se presentan mayores problemas en nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. El cierre, el manejo de contratos, el manejo eficiente en la notaría, el cobro de honorarios, la ley antilavado y las distintas leyes que hay en los diferentes países. ¿Sí? En el cierre, cobrar los honorarios que ya pactaste en un principio. Y hay cómo nos da miedo a veces pactar los honorarios y nos da miedo en un mercado decir, sí, cobro el 6% más el IVA correspondiente. Les da miedo a veces a los asesores. A un asesor valiente y corajudo y que sabe de lo que está hablando y que sabe lo que agrega de valor, no le da miedo esto. Y la postventa, la gestión de clientes, después ya que termina la operación inmobiliaria, muchas veces nos olvidamos de los clientes. Sin embargo, ahí empieza una nueva relación con los clientes, empieza una nueva forma de hacer con los clientes y desgraciadamente aquí no hay los CRMs que quisiéramos, porque los CRMs que hay hoy en día, ojalá y venga alguno al rato para platicarnos de esto, están muy enfocados con los inmuebles, pero no están enfocados hacia las personas. Entonces, el día que haya un CRM enfocado a las personas donde podamos gestionarlos, interactuar con los clientes de forma tal que los clientes podamos felicitarlos, mandarles información, etcétera. No solo relacionarnos a través de los inmuebles, sino relacionarnos de otra forma, van a ver que esto va a facilitar todo nuestro trabajo. Entonces, felicitarlos, comunicaciones y obviamente solicitarles referidos, ¿no? Entonces, aquí hay una laminita que creo que todo el mundo ya ha visto algún día y que se refiere a nuestros honorarios. Y yo te diría una cosa, si agregas valor en lo que haces, puedes cobrar lo que dicta el mercado. Pero si no agregas valor ni al cliente, ni a la empresa, ni a nadie, pues sí te ves muy limitado a la hora de cobrar honorarios y normalmente siempre acabas abajo de lo que cobra el estándar de los inmobiliarios en tu zona. Entonces, es muy importante que domines todas estas actividades de tu negocio para hacerlas valer algún día. Adelante, por favor, Will. Y esta es la autogestión. Y este es un asesor inmobiliario, como conozco muchos, desgraciadamente, ¿sí? Yo te diría que el asesor, si me puedes poner la lámina más grandecita, Will, te lo agradezco. Eso. Si te tienen que animar o reanimar, convencer, supervisar y hasta sancionar para que hagas lo que tienes que hacer y no reaccionas, la verdad es que no tienes futuro como asesor inmobiliario, no tienes nada que autogestionar. Yo conozco asesores que hay que estarles diciendo, oye, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y tienes que traer para que tu negocio funcione exclusivas y tienes que tener tantos clientes y tienes que manejarte de esta forma, etcétera. Ahí lo están reviviendo entre los demás compañeros, ese pobre asesor, y yo les diría que es mejor que si estás en ese caso, no sigas en este negocio, no tiene razón de ser que te estén dando casi respiración de boca a boca para que puedas reaccionar ante la vida. ¿Sale? Adelante, por favor. Esto es lo mismo, ¿sí? Vives congelado o congelada. Si no te mueves ni en defensa propia, yo te diría, para lograr resultados, aunque sean básicos en un negocio tan rentable como es el negocio inmobiliario, es un negocio rentable. Alguna vez una asesora me decía, oye, es que
de veras haces operacioncitas, pero no te veo en las grandes ligas. Dice, pues es que por lo menos para sacar para la gasolina. Si tú estás en este negocio, que es súper rentable y puedes sacar mucho dinero, y nada más piensas en ganar dinero para la gasolina, salte. Estás congelado, estás congelada. Si esta es tu realidad, es que no eres ni serás asesor inmobiliario, y como decimos en México, búscate otro trabajo para que te caliente tantito, ¿sí? Estás frío, estás congelado, no te mueves. De veras es un negocio activo. Aunque sean malas épocas, todo depende de ti, no depende de otras situaciones, ¿sale? Adelante, por favor. Yo me di a la tarea, pues, de entrevistar a asesores inmobiliarios exitosos para saber qué hacen ellos, ¿no? Y platicando con ellos, me di cuenta que son asesores emprendedores. No les tienes que estar diciendo qué tienen que hacer. Ellos mismos emprenden, ellos mismos deciden, ellos se autogestionan, se reinventan constantemente, son responsables, son creativos, ¿sí? Tienen iniciativa propia, son comprometidos, tienen esta iniciativa que les digo, no les tienen que estar diciendo, son persistentes, pueden definir claramente sus objetivos. ¿A dónde quieres llegar como asesor inmobiliario? Asumen que son responsables de su futuro, aunque hoy en día se ve raro el futuro, pero hay que ser responsables y definir hacia dónde queremos manejarnos, ¿sí? Les gusta relacionarse con otras personas. Son apasionados con sus proyectos, tienen una imagen profesional, dedican el tiempo suficiente a su trabajo y tienen una actitud positiva. Esto es lo que me comentaron los asesores exitosos. ¿Tú eres esto? Eres un asesor inmobiliario exitoso. ¿Tú no eres esto? No eres asesor inmobiliario, ni vas a tener éxito. Y si trabajas por gasolina, nunca vas a ser feliz en este trabajo inmobiliario que se refiere a las personas. Y vuelvo a repetir esta misma frase que ya mencioné antes. Si dices que eres asesor inmobiliario, no te convierte en ser asesor inmobiliario. Adelante, por favor. Tu tiempo es oro y yo te diría, dedícalo a cosas, a actividades que producen dinero, ¿sí? Hay asesores que se la pasan buscando compradores. El dinero está en las exclusivas, es bien sabido que ahí está el dinero. Y tienes que saber qué hacer, exclusivar, cuándo hacerlo, siempre. Nunca estás completo, siempre tienes que tener un número de propiedades que tú puedas manejar, que tú puedas relacionarte con sus clientes. Esos asesores inmobiliarios que dicen que tienen 200 propiedades entre 5, no conocen ni a sus clientes. El chiste es relacionarte con los clientes y vender sus propiedades, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? A través de la exclusiva, a través de una serie de herramientas que ya tendremos la oportunidad de hablar de esto algún día. ¿Dónde hacerlo? En tu zona de influencia. Hay veces que vemos asesores inmobiliarios que están en Lima o en una ciudad y de repente tienen propiedades por todo el mundo entero. Entonces, eso hay que referirlo. Para eso tenemos colegas inmobiliarios profesionales por todos lados, ¿sí? El 20% de tu trabajo bien hecho puede generarte el 80% de tus ingresos. Revisa lo que has ganado en los últimos tiempos y vas a ver cómo esas buenas operaciones que manejaste, que te dejaron buen sabor de boca, te dejaron el 80%. Y esas operaciones chiquitas, conflictivas, con clientes pesados, a lo mejor que no valían ni la pena, te dejaron un poquito, mucho desgaste y poquito dinero. Adelante. ¿Sí? ¿Entiendes bien cuál es el corazón de tu trabajo? Porque esto es bien importante. El corazón de tu trabajo, y vuelvo a insistirlo, empieza en las personas, luego en sus inmuebles, luego en las operaciones que haces. Y al final de todo, como digo yo, el dinero. El dinero viene atrasito. Si tú sabes hacer bien toda esta gestión, conociéndote a ti mismo, conociendo tu actividad y lo que tienes que hacer como asesor inmobiliario y sabiendo autogestionarte correctamente, estos 3 puntos que ya vimos, yo estoy seguro que si te enfocas correctamente con tus clientes, vas a ganar dinero. Pero si tu enfoque es al revés, primero va por el dinero
y sin importar qué sabes, y sin importar quién eres, y sin importar cómo lo ganes, no vas a tener buenos resultados en la vida. Entonces, es importante que entiendas cuál es el corazón de tu trabajo. Y vuelvo a lo que decía Paul. Este corazón tiene que ver con todo eso, pero con la pasión que sientas por tu trabajo. Con esa pasión que tienen esos inmobiliarios, que conozco muchos, gracias a Dios, en Perú y en otros países, que he tenido la oportunidad de estar en mi país, en México, en España, en fin, y que son diferentes porque lo traen en la sangre, lo traen, lo viven todos los días y todos te mencionan esta palabra, pasión. Y esa pasión yo la relaciono con el corazón. Adelante, por favor. Tu por qué, no importa cómo lo escribas, ¿sí? Porque pues, lo vi por ahí este anuncito que dice por qué junto, por qué separado, con acento, por qué separado con acento. No importa cómo lo menciones, pero tienes que descubrir cuál es tu por qué. Si tu por qué para estar en este negocio es poderoso, estoy seguro de que vas a vencer todos los obstáculos del camino. Muchos hay hoy en día ya puestos ahí, ¿sí? Si no tienes un porqué, tus resultados serán mínimos o no los tendrás. Y si tu porqué es el dinero, tú miras, es que mi porqué es el dinero. Ese no es un porqué poderoso. Hay otras cosas que te van a dar muchísimas más satisfacciones que el dinero. ¿Te has puesto a analizar por qué haces lo que haces? Solo así podrás determinar si eres o no eres un asesor inmobiliario. Y yo les podría poner aquí varios casos de personas que conozco, que saben de su negocio, que son apasionados y que he tenido la oportunidad de conocer en su país, en Perú. Entre ellos está Paul Casanova, obviamente, don Alfredo Graf, y respeto ese señor, Toti Artola, por mencionar a tres, porque conozco muchísimos más, Miguel Lilúe, en fin, entonces, que hacen las cosas porque tienen un porqué muy claro y porque les apasiona lo que hacen, ¿sí? Mis respetos para todos ellos y para muchísimos más que conozco. Adelante, por favor. Yo quisiera que concluyéramos de alguna forma y que tú concluyeras diciendo que si eres asesor inmobiliario, pues adelante, hay un mundo de oportunidades. Y yo te diría, recuerda, no es difícil ser asesor inmobiliario si en realidad eres asesor inmobiliario. Y yo te diría que si no agregas valor a tus clientes o a tu empresa, simplemente sales sobrando, ¿eh? Aquí te va a querer un cliente o una empresa donde te tienen que estar reviviendo, reanimando, sancionando para que hagas lo que tienes que hacer. Y yo te diría que medites, por eso te decía yo al principio, que esto no se trata tanto de las herramientas que te van a presentar otros colegas inmobiliarios y que va a estar muy interesante, sino esto se trata de ti mismo, de que tú mismo definas en realidad si eres o no eres asesor inmobiliario. Y como decía así medio espectacular el video, to be or not to be. That is the question. ¿Sí? Adelante, por favor. Con esto yo termino, yo me pongo a sus órdenes. Espero que hayan sacado alguna idea útil para poder aplicarla en esta vida. Sirve hoy en día, creo que sirve para estos momentos que estamos viviendo, en donde necesitamos meditar mucho acerca de quiénes somos y qué hacemos y cómo lo estamos haciendo. Si logras definir todas esas cosas, yo te auguro que vas a tener un gran éxito como asesor inmobiliario. Si ya lo tienes, te puede reforzar muchísimo este tipo de meditaciones que a veces no las hacemos tan a fondo. Entonces, todo mi corazón para todos mis amigos peruanos y para las demás personas que estén de otros países, quedo a sus órdenes. Soy Pedro Trueba en México. Ahí vieron mi página de internet como consultor inmobiliario y espero verlos el año que entra por allá o acá. Ya saben que me tienen aquí. A sus órdenes y muchas gracias. Pedro Trueba, muchas gracias por compartir en este foro experiencias de tantos años de tu vida como asesor inmobiliario y como escritor de varios libros.
Creo que, como bien lo dijiste, ese es un momento de reflexión también con todos estos elementos que nos has dado, ¿no? Como por ejemplo el conocerte a ti mismo, el conocer tu actividad y el saber autogestionarte. Pedro, siempre agradecido contigo, un abrazo desde Perú y como bien lo dijiste, hasta cualquier momento. Así es, que les vaya muy bien. Ok, Muchísimo gusto en estar con ustedes. Gracias y adiós. gracias Mi Pedro, corazón con gracias. ustedes. Así es, Gracias. gracias Pedro. Bueno, los invitamos a que puedan participar en el taller de networking, también en el taller de auspiciadores. Hay una serie de charlas que se están dando. En este momento, por ejemplo, estamos con Fibra eh, haciendo una charla sobre la importancia, digamos, de esta empresa en tener alianza con agentes inmobiliarios a fin de conseguir propiedades para el desarrollo de sus actividades. Visiten los stands de Century 21, el stand de Fibra, el stand de Aspay, obviamente, el de Mercado Casa. Van a tener unos gratos conocimientos sobre todo diferentes temas. Bueno, vamos a continuar dentro de unos minutos con la siguiente conferencia. Hasta cualquier momento.